Muy bien. Al aire. Entonces, gracias. Retomando lo que les mencionábamos, pues bueno, obviamente no somos ajenos a cualquier persona. Al final, aún dedicándonos a lo que nos dedicamos, no dejamos de ser personas, no dejamos de ser seres humanas, seres humanos que estamos habitando, al igual que todas y que todos. Entonces, había esta necesidad, o más que necesidad, este deseo por compartir, tomando como pretexto este eclipse de Sol en Leo, cómo justamente el tema de la identidad y el tema de el sentirnos parte de algo o tener un lugar dentro de algo terminaba siendo muchas de las veces, por no decir todas las veces, porque al final atraviesa absolutamente todo, como nuestro lugar y nuestro punto de partida y el cómo estamos colocados y posicionadas dentro del espacio, ¿no? Dentro de la humanidad. Entonces, esto es motivo de ansiedad, estrés, depresión y una encama de muchas cosas. Entonces, en la pregunta que me hace Carlos, el que tengo para hoy y para ustedes, pues no es una serie de conceptos rimbombantes y teóricos, porque no me encanta, pero sí la manera que he ido entendiendo o que me ha ido gustando entender cómo de alguna manera las neurociencias, no soy especialista en las neurociencias, tengo un papá que se dedica mucho a eso y yo soy como la antítesis de su trabajo, por así decirlo. Sin embargo, me gusta mucho el cómo podemos acomodar desde otras perspectivas más, desde el amor, la compasión, el perdón. Ayer en el live, Carlos compartió un concepto muy importante que tiene que ver con la humildad y es algo muy, muy importante. También agrego a ello la sencillez y la ternura, que creo que esos tres conceptos terminan haciendo una diferencia, una connotación muy grande del cómo atravesamos estos procesos de identidad. Te escucho, Carlitos. Vale, justo, sí, resueno totalmente con lo que dices, ¿no? La sencillez y la ternura creo que es algo, lo más tiernito en nosotros, ¿no? La intuición es una parte femenina, es una parte tiernita. La luna, la parte, por ejemplo, inclusive en la astrología lo vemos como la luna, la conexión con nosotros mismos, con nuestras necesidades, la madre, y cuando nosotros conectamos con la luna es porque conectamos con la ternura. Estoy muy... Es como mirarnos a través de lo que nos trajo aquí, ¿no? Y se nos olvida, somos muy buenas y muy buenos para aconsejar, para escuchar, para dar, pero cuando se trata de nosotros, de nosotras, de nosotras mismas, se nos olvida la ternura, ¿no? Se nos olvida hablarnos con compasión, se nos olvida justamente regresar al cuerpo, respirar y es como, a ver, párale a tu carro 3 segundos, a ver, ¿neta eres eso o neta eso está pasando así? O sea, hazte el recorrido, ¿no? A ver, ¿en dónde estás parado? ¿En dónde estás parada? Ok, ¿es tan catastrófico en realidad? ¿Es tan malo en realidad? O sea, algo muy, muy importante de todo esto que tiene que ver con la identidad, miro, sostengo, considero que tiene que ver justamente con los miedos, las creencias, los apegos. También hablaste de los apegos justamente ayer en el live, ¿no? Y me encantaba porque decía, sí, estamos en sintonía, chavo, me encanta. Entonces, desde ahí, en ese sentido, es como esta triada al final hace de las suyas y se refuerza a través de nuestra historia, a través del famoso sistema nervioso, que viene cargado de la herencia genética y la predisposición que tenemos de nuestras ancestras y nuestros ancestros, de los traumas generacionales y transgeneracionales, y de repente soltarnos de ello llega a ser complicado, ¿no? Y bueno, obviamente hablando históricamente, pues seamos honestas y honestos, ¿no? ¿Dónde? ¿En dónde? Muéstrenme un libro en donde te hayan hablado de, sí, tienes que hablarte con más amor y apapáchate y háblate bonito y mírate al espejo y qué hermoso estás, qué hermosa estás, ¿no? O sea, rara vez. Entonces, es algo muy interesante. Te escucho, Carlos.
No, bueno, no sé si quieras preguntar algo en particular o Ah, para vale, poder llevar sí. la idea Eh, a un pues punto. mira, sí, justamente eh, algo que yo noto en mí, en lo personal, es de que yo sí estoy bueno ahí como para hablar más a ternura, como dices, a las personas allá afuera, pero conmigo soy muy exigente, o sea, conmigo es como, no, y me llevo y me digo todos los cuentos, me creo todo lo de la mente y no tengo que ser más disciplinado, tengo que ser más exigente, pero eso es inclusive todo viene de las creencias y de los aprendizajes y las experiencias pasadas que hemos tenido y como dices también de nuestro árbol familiar y todos los ancestros. De la manera más cercana yo veo que mi familia es de que no, tienes que sacar 10 es que con mano dura, si no sacas al menos 9 mano dura, ¿no? Es como ese tipo de cosas se van quedando, se van quedando, se van quedando y uno actúa a partir desde ahí en todo lo que hace. Es que si no hago yoga todos los días, lo estoy haciendo mal. No, ¿dónde dice yoga? O sea, sí ten una práctica regular, pero sincera, no desde el deber ser. Inclusive ayer hice una tirada ahí en mi Instagram y salía eso, como permítete enloquecer y hacerlo porque realmente tú quieres, porque realmente tú eliges hacerlo. Y eso viene muy conectado con considero con la intuición, porque es como escucharme a ver qué elijo en este momento. Por más loco, loco, loco que parezca, ¿no? Es como, ¿qué es aquello que me va a llevar de un punto A a un punto B benéfico, ¿no? Porque tampoco a mí no se me hace, al menos a mí no me hace sentido vivir una vida solamente desde la exigencia. ¿O qué opinas tú al respecto? Estoy muy de acuerdo contigo. Y no nos vamos tan lejos, ¿no? Esto me identifico también, o sea, dijera, no lo dije de a gratis, también me empapa, ¿no? Como, es que tengo que hacer esto y no lo hice bien y tenía que haberle dicho esto a esta persona y mejor lo hubiera dicho de esta forma. Creo que alce mucho de la voz, creo que aún todavía en el tema de acompañar personas, y no solo acompañar personas, sino estar, convivir, vivir en tu comunidad, es como no lo estoy haciendo bien, no esto, no el otro, no acá, no allá. El tema es que justamente eso creo que ahí es donde entra el tema del título de este webinar, ¿no? Sembrando tranquilidad de alguna manera. Es como, hey, es importante parar un momento, es importante checarnos, mirarnos, observarnos, sentirnos, porque tal vez, o sea, no lo estás haciendo mal y quizá justamente al final es como un don, una maldición, ¿no? Obviamente es como si una parte es, ay, ustedes por su culpa, yo soy así, ¿no? Podría ser un poco, ¿no? Pero también es esta parte en donde es como, bueno, gracias a esto también hoy tengo un rango, una amplitud de observación y de concentración más amplio y puedo darme cuenta de más cosas, solo que a veces también darnos cuenta de más cosas sale un poco caro porque entonces se activa una hipersensibilidad y entonces ahora nos duele más y entonces ahora sentimos más y nos cuestionamos más y entonces también es llegar a esta cuestión somática, en donde al final el cuerpo también lo termina recibiendo, ahora por favor, lo termina recibiendo no tan bien. Y ese es el punto a lo mejor en el que, bueno, ¿y cómo regreso? ¿Y cómo inhibo un poco esto? O más que inhibirlo, es cómo regulo esto, ¿no? ¿Cómo vuelvo a un centro? ¿Cómo reaprendo a estar bien dentro del entorno en el que siempre he estado, pero que ahora he aprendido a ver desde otro lugar? Y creo que eso es algo, pues, muy fuerte al final, porque en esta generación, en estos tiempos, después de pandemia a la fecha, algo que se ha ido súper activando en muchas personas es entonces, como dijo esto, no se preocupó por mí, está preocupándose por él nada más. O como hizo esta cosa, entonces no era por mí, era por él. Y interpretamos, estamos interpretando todo el tiempo. Y aunque la interpretación no es mala, al final la interpretación está asociada a la intuición.
es importante poder generar este discernimiento para que podamos ubicar mejor de cuándo es intuición, cuándo es nuestros mecanismos de defensa, cuándo es el trauma hablando a través de la intuición, ¿no? O sea, porque al final se ensucia, ¿no? Digámoslo así un poquito. Y me gusta mucho esto que compartes porque al final es como decirnos lo mismo que veníamos diciendo, ¿no? Para un momento, date el tiempo, eh, practica o haz las herramientas que te ayudan a no necesariamente siempre regularizarte, porque a lo mejor igual habrá días en los que estamos demasiado activados y a lo mejor el yoga no me termina de ayudar, ¿no? O sea, como, entonces, ¿qué hago ahí? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Y entonces, en mi caso, yo fumo tabaco, ¿no? Y de repente es como, pues órale, uno, dos, tres, ¿no? Y es como, no, a ver, ya cálmate. Sí, está bien fuma porque te gusta fumar, pero no lo agarres desde ese lugar, ¿no? Date el tiempo. Tu micrófono, Carlos. Y sabes, no sé si decir que encontrar ciertas, pues sí, a lo mejor serían estrategias de afrontar, ¿no? Tal vez de compensar, no sé, pero sí que sean cada vez más encaminadas a que no sea dependiente de, por ejemplo, del que me calma es mi pareja, ¿no? Es como ese tipo de situaciones. O lo que me calma, volvemos como el tabaco, como que sea lo menos autodestructivo posible, porque hasta también, no sé, el yoga puede ser autodestructivo porque me engancho en que me salga bien la postura y me ando lastimando, ¿no? Es como cómo y qué tanto yo estoy dispuesto a desarmar esa dureza y qué tanto yo me permito crear espacios de contención donde puedo desarmarme, donde inclusive también siembro y reconecto con mi poder personal, porque si tengo ansiedad es porque siento que perdí el poder. Cuando yo comienzo a generar estrategias de afrontamiento o compensaciones porque sentí que perdí el poder. Y aquí siempre me remonta a alimentar el espíritu, quién tú eres infinitamente, no el Carlos Mago Guerrero que eventualmente la marca se puede perder, la marca personal de Mago Guerrero, o el título de médico, o mi físico, de algún momento es finito, que es aquello infinito de lo que sí me pudiera yo agarrar. ¿Y cuál tú agarrar? Reconocerlo en mí. ¿No? Así que para mí es imprescindible, híjole, y no quiero chotear la palabra porque al final, cuando le metes mucha mente es cuando se mete el ego de por medio y es el que dice, ya la hice, ya la hice, ya encontré la espiritualidad y ya la hice. No, ¿cómo yo me puedo mantener en un estado de sinceridad, transparencia, verdad, ternura, amor, cuando inclusive está caótico todo allá afuera? Y eso va a ser un autodescubrimiento infinito, porque en un momento va a ser el yoga, un momento va a ser hablarme bonito, pero vamos a tener, no hay que tener miedo a transitar, lo que mencionabas, las noches oscuras del alma, de, ay, no le voy a huir al dolor, no le voy a huir a lo que más me molesta y me duele. Estoy muy de acuerdo, Carlos. Y me gustaría también compartir como una pregunta para todas, para todos, para nosotros también, como en este estar y en este habitar. ¿Cómo creen ustedes que sería encontrar ese punto de equilibrio en nosotras y en nosotros?
¿Por qué la pregunta o por qué así la pregunta? Porque tal vez, solo tal vez, justamente desde este ensamble que mencionas sobre las herramientas, ¿no? A lo mejor una temporada va a ser el yoga, a lo mejor otra temporada va a ser la escritura, a lo mejor otra temporada va a ser echarme una chilladita y vámonos para adelante, como al final, ¿por qué razón volvemos a, ¿no? Si la intención no es no volver, la intención, como bien dijiste, es encontrar un punto en donde yo misma, yo mismo puedo surfear y remontar las olas y girar en un tacón y no caerme, ¿no? O sea, hacerlo fabuloso, dijeran, con todo lo que eso implica. Entonces, he estado mirando cómo muchos especialistas con miles y millones de seguidoras y seguidores nos invitan a esto, pero nos dejan cortos y nos venden una especie de placebo al final, ¿no? Y diste el punto que para mí es como, ¿dónde está? ¿Quién es Carlos más allá de la marca, más allá de Mago Guerrero? ¿Quién es Luis Gabriel más allá de el trino del ser, más allá del terapeuta, más allá de lo que se ha fijado, ¿no? ¿En dónde estaría ese ensamble? ¿En dónde consideran las personas que cuál sería la ruta que sí o sí ocupamos atravesar, independientemente de las herramientas adjuntas, ¿no? Y mira, justo dijiste algo que me resuena mucho, porque las herramientas no se tratan como para escapar, se utilizan para atravesar el dolor, atravesar esa sombra, porque también se puede volver así como el alcohol de, me pongo a cantar kirtan y devoción y me voy ahí a Los Ángeles y vuelo, pero no resolví nada, no atravesé nada. No, es como yo creo que es esta parte de cómo yo utilizo las herramientas para atravesar. ¿Son un portal de transformación o es algo que solamente va a sostener una realidad mundana y egoica? Como siempre, no es que esté mal, pero hay que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Desde dónde yo estoy viviendo mi realidad? ¿Estoy siendo congruente con lo que quiero y con lo que pienso, siento y hago? ¿No? Creo que es empezar a ordenar nuestra realidad desde ahí y ahí es donde viene también la tranquilidad, cuando siento que estoy siendo congruente conmigo mismo. Me gusta mucho. Es un hecho que, bueno, esta pregunta seguramente a quien vea el video le va a hacer cuestionarse y pensar. Quiero compartir lo siguiente. Dentro de estos procesos de la vida que he ido atravesando, me he cuestionado un chingo y un montón, ¿no? Y desde este cuestionamiento y el ir, voy a usar esto, voy a utilizar esto, voy a utilizar el otro y voy a hacer esto, es esto, como bien mencionaste, ¿no? ¿De qué me sirve ir a hablar con Dios y los ángeles y con Buda si al final, aunque me va a ayudar esto a sentirme mejor en este momento, voy a seguir como el típico que decimos, ¿no? ¿Para qué vas a la iglesia si de todas maneras vas a estar criticando a las personas, ¿no? Es como, es lo mismo, pero desde la misma burra, pero revolcada desde otro lado, exactamente, ¿no? ¿Para qué? No es que no haya que hacerlo, en efecto, no estamos desvirtuando ni validando ninguna herramienta, es decir, ¿a qué profundidad queremos llegar dentro de este cambio, ¿no? O dentro de este entramado diferente. Y entonces desde ahí yo les diría, aunque hay personas que pueden decir que no, yo diría, bueno, es lo que más me ha funcionado. Y en el ir mirando también he visto que es lo que más ayuda a la gente. Al final hay algo que es el cuerpo, el por qué la cuenta que ahora tengo se llama el Trino del Ser, es justamente porque somos cuerpo, somos mente y somos emociones. También somos alma, pero en esta trinidad física, en esta fisicalidad que habitamos, es como lo que nos conforma y lo que mueve toda nuestra interpretación de nosotras y nosotros y de la vida. Y desde ahí entonces es cómo ensamblo o cómo reordeno mis emociones, cómo reordeno mis pensamientos y cómo le doy espacio a mi cuerpo para sentirse mejor.
¿no? Entonces, casi pierdo lo que quería decir. Entonces, desde aquí es, siempre estamos tas, 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 tas. Y en esta ocasión sí me atrevo a decir siempre, no siempre como una constante de cada minuto, cada segundo, sino cuando pasa algo que irrumpe nuestro estado de tranquilidad, empieza tas, 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 el pensamiento que si bien es un regalo, también puede ser un verdugo. Entonces, este pensamiento nos enferma, nos llena de emociones negativas y entonces sí puedo seguir utilizando herramientas, puedo seguir practicando cosas, pero vuelvo al mismo punto. Mi tendencia de pensamiento es la misma porque vengo de este sistema, vengo de esta cultura, vengo de esta estructura y desde ahí la repetición se da constantemente. Entonces, a donde iba, que era el punto que he visto que es muy importante al final, es esta famosa idea de tocar raíz, ¿no? Es importante ir al centro, que también bien lo mencionaste en el live que hiciste ayer, como es importante saber quiénes somos, pero no porque eso seas tú, sino de dónde vienes tú. ¿Qué es lo que te formó? ¿Qué es lo que fue señalando esa tendencia de pensamiento, esa tendencia emocional? Y que tu cuerpo suela reaccionar de esa forma o responder de esa forma, ¿no? Entonces, desde ahí, pues hay un sinfín de herramientas, hay un sinfín de maneras. La terapia psicológica es una de ellas. Sin embargo, muchas veces en terapia no llegamos tanto a ese punto porque el paciente tiene un poco el control, ¿ves? Entonces tú llegas y no, yo quiero hablar de esto porque el cacas regresó y entonces estoy mal y tengo que hablarte de esto, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo llegamos a la parte de, ok, ¿y qué te está diciendo eso? ¿Y por qué estás viviendo eso? ¿O para qué llegó esto? Y más allá de embrollarnos en esas preguntas, es algo que también dijiste y es, ¿qué es lo que tú quieres? Más allá del tengo que o el debo de, ¿qué es lo que tú quieres para ti? Y eso transforma mucho el panorama, transforma mucho nuestra manera de decir, de encontrar sentido a la vida, más bien, de encontrar camino y equilibrio. Entonces, quiero escucharte un poquito porque me gusta mucho escucharte y de ahí me gustaría compartirte algo más también que traje para ustedes el día de hoy. Sí, justamente el autoconocimiento es imprescindible para la tranquilidad. Si uno no se conoce a sí mismo, ya perdió el poder. Está cediendo el poder allá afuera. Si uno no se conoce a sí mismo, es como le estás dando el permiso también a los demás allá afuera de que te digan quién eres. ¿No? Y te lo digo, y lo digo por experiencia personal, o sea, lo digo por experiencia personal que hasta ahorita mi narrativa de todo lo que yo hago en estos momentos es a partir de eso, de ser una persona tan sensible de a ver qué quiere mi mamá, a ver qué quiere mi papá, a ver qué quiere mi abuelita, mis compañeros, mis amigos, bla, 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 bla. Es como me estoy anulando a mí, ni me estoy acordando de mí, que ni siquiera me acuerdo, ni siquiera me he preguntado qué realmente quiero. Lo único que sé que quiero, lo único que sé eh, es que quiere mi mamá. Lo único que sé es que quiere mi abuelito, lo que desea todo mi linaje. Y estoy, pero, oye, pero ¿quién soy? ¿Qué quiero? Me voy a empezar a voltear a ver a partir de lo que a mi niño interior le gusta. Volvemos a ese concepto del niño interior, que también se volvió como muy famoso, el niño interior, pero tiene mucho que ver con qué te gustaba hacer hasta el niño, remontándonos ahí. ¿Qué te gustaba hacer de niño? A mí me gustaba imaginar que yo movía, jugaba, que yo movía cosas con la mente, ¿no? Y eso a mí me encantaba, ¿no? Y yo decía, es que sí las moví, claro que sí las moví, pero no sé. O sea, me gustaba ver películas, me gustaba videojuegos, o sea, toda esa sustancia de la imaginación, toda esa sustancia del arte también, porque dibujaba, pintaba, pero ya conforme fui creciendo es como la razón, abócate a cosas que te prácticas, razonables,
y que no permitieron después darle una estructura a todo esto, que obviamente se le puede dar una estructura y una importancia, ¿no? Bueno, también quería decir algo sobre la mente. Cuando la mente empieza así, como sin parar, en el yoga le llaman britis, le llaman fluctuaciones de la mente, ¿no? Y para eso existe el yoga, para cesar las fluctuaciones de la mente. Y para eso se tienen muchas prácticas como la respiración, la meditación, las asanas, que son las posturas de yoga, el manejo de la energía. Ya nos vamos poniendo cada vez más profundos y volvemos a lo mismo, lo que yo hacía de niño, como que imaginarme que movía cosas con la mente, algo así también se hace en yoga, ¿no? Es como comenzar a gestionar la energía y darte cuenta que la mente es energía y que la mente está creando la realidad. Y cuando uno controla sus pensamientos o gestiona sus pensamientos, es más fácil dirigirlo a una causa, eh, pues trascendental. Ahora sí que hasta ahí ya te topas con otro tema de qué quiero, ya que yo gestiono mi mente, pero para eso es conocernos a nosotros mismos, regresando. Es lo que tengo que aportar. Ujú. Muchas gracias, Carlos. Y de hecho, abres lo que quería compartirles. Les acabo de compartir en el chat una imagen. Me encantan los pizarrones, entonces escribí en mi pizarroncito algo de lo que pensaba que era importante o pertinente para este webinar, tal vez compartirles. Y en ese sentido, hablando justamente de esto que estamos hablando, me gustaría leerles la frase, ¿no? Hablábamos de la regulación justamente, y bueno, en ese sentido de encontrarnos y regularnos, la intención de la regulación, que es como la descripción que, órale, no sé, ya, dije, no sé voltear la pantalla, ya la encontré. Es la frase que está en negro y dice, regularnos no significa dejar de sentir, dejar de movernos o permanecer tranquilos necesariamente. Significa recuperar la suficiente flexibilidad para poder escuchar, observar, elegir y responder a lo que la vida nos está pidiendo. Me encanta la construcción por el punto siguiente, que es hablar de la vida es hablar del cotidiano, y hablar del cotidiano es hablar de que somos solo algunas y algunos y algunos los que tenemos el privilegio o la posibilidad de practicar ciertas herramientas o de acceder a ciertas herramientas. No porque sea tan difícil, al final no es tan difícil. Todas y todos podríamos acceder eh, justamente a servicios públicos, pero no nos gusta porque tarda mucho y porque me dan cada 1000 años las consultas. A la terapia tal vez no igual, pero pues sí, hay espacios públicos, el DIF ofrece consultas, solo que bueno, no me gusta porque es demasiada gente y entonces no me tratan tan bien. El yoga, la meditación, eh, un sinfín de herramientas más que son de fácil acceso, pero al final venimos de una monotonía y una ciclicidad en donde no está concebido tanto todavía, ¿no? No se ve, somos, si tuviéramos que poner en porcentaje, somos una minoría de alguna forma. Cada vez somos más y eso está increíble y eso me fascina. El tema es que sigue habiendo mucha gente que no tiene esta posibilidad o no se ha dado esta oportunidad. Y desde ahí es esa parte en donde regularnos no implica tener que estar en calma todo el tiempo, no implica tener que estar regulándonos desde ese lugar, sino tener la suficiente flexibilidad para poder transitar lo que la vida va aconteciendo, sea caos o sea calma o sea un poco de ambas, que sea esto que mencionabas hace rato, ¿no? Cómo a pesar de esto yo encuentro mi lugar. Y eso es bien, bien importante. Y desde ahí es la otra parte, que es la parte de abajo de la imagen, que me gustaría, si tienen la oportunidad, las personas que vayan a ver esto o estén viendo esto, puedan tomar una hoja y dividir en tres columnas. No tienen que poner la raya divisoria, solo acomodar estos conceptos, ¿no? Que sería justamente, eh, primer triada sería el cuerpo, las emociones, la mente o los pensamientos. No te preocupes. Segunda triada serían los miedos,
las creencias y el apego. Y la tercer triada sería amor, compasión y perdón. Para poder responder un poco a una pregunta que tiene que ver con cómo nos regulamos, justamente, ¿no? ¿Cómo solemos regularnos? Y hay una cuarta triada y esta cuarta triada se fue formando a lo último. Esta es una cosmovisión o una teoría mía, no la van a encontrar en otra parte necesariamente, pero bueno, no es mía, es de todas y de todos. Es algo que he ido construyendo a través de irme viendo y a través de ir viendo a las personas que amo y a las personas que hoy en día acompaño, ¿sale? Y la última triada está abajo y engloba las primeras tres y es donde se incluye esta palabra que Carlos les mencionaba ayer que habla de la humildad y es la ternura, la sencillez y la humildad. No se ve tanto, está más en chiquitito, abajo de ternura, porque es como la ternura, la sencillez y la humildad atraviesa estas tres dimensiones. ¿Sale? Si alguien que está conectado ahora, le gustaría compartirnos un ejemplo de algo que esté en estos momentos causándole incomodidad, no tiene que dar todo el contexto, puede darnos como a grandes rasgos algo, podemos usar como referente ese ejemplo para, para poder ir como enumerando o describiendo estas triadas que les comparto. No tienen que abrir su cámara si no quieren, pueden escribirlo en el chat también, pero bueno, si no, pues ya nos tocará a Carlos y a mí poner un ejemplo. ¿Sale? Dijeran, las series como Padrinos Mágicos del papá de Timmy, utilizamos nuestro poder o nuestra no sé qué para presionarlos y que participen. Muy bien, bueno, no es necesario, ¿vale? Soy algo desesperado. Entonces, pongámonos a pensar en lo siguiente. Al final empezamos con justamente la primer triada que es el cuerpo, las emociones y la mente. Lo primero que pasa es el cuerpo, ¿no? El cuerpo nos arroja algo, nos arroja información. Nos preocupamos, nos sudan las manos, nos ponemos ansiosas, nos ponemos ansiosos, ¿no? Me gusta alguien, ay, me sudan las manos, me pongo nervioso, me quedo callado, no sé qué decir, normalmente soy de tal forma y actúo de otra manera, ¿no? Justamente ayer estaba yo trabajando esto y el ejemplo que poníamos era un ejemplo acerca de las personas que conocemos, ¿no? Las personas que nos llegan a gustar. Y entonces, haz de cuenta que en este ejemplo la idea es, nos gustamos, nos agradamos, pasa algo, pero al final está el famoso gosteo, ¿no? Dejamos de hablar y ya no estamos. Cuando nos pasa esto, cuando somos la persona gosteada, que somos una de las personas interesadas y tal vez la más interesada a diferencia de la otra, ¿qué es lo que suele pasar cuando eso sucede? El cuerpo. Me siento triste, me deprimo, dejo de hacer las cosas, me toma una semana, me pongo de mal humor. Eso ya va de las emociones, ¿no? Cuando el cuerpo empieza a sentir algo, hablamos de esta famosa palabra o frase que dice, el cuerpo tiene memoria. Y si bien no está comprobado científicamente, el cuerpo tiene memoria, hablamos justamente del sistema nervioso. Aquí no vamos a lanzar factos, sino a hacernos cuestionar sobre esto. Yo creo que de repente sí hay zonas que son más sensibles que otras. Por ejemplo, a lo mejor tuve una expareja que me jaló el cabello y me lastimó, ¿no? Y entonces después de eso se genera una somatización, se genera un automatismo y entonces a posterior no me gusta que me toquen el cabello. No, no me toques, no, no. Y a veces es involuntario, ¿no? Oye, pero ¿por qué te gusta? No, pues no sé, no me gusta, solo no me lo toques, ¿no? Y después en un trabajo terapéutico a lo mejor ir viendo, bueno, ¿qué pasó? Ah, no manches, sí, sí, cierto, ahora que lo mencionas me pasó esto. Ay, no me había dado cuenta, ¿no? Y no es no nos hayamos dado cuenta, es dolió tanto que dejé de mirarlo, que preferí no mirarlo, que desplacé mi atención a otro lugar.
Y así es como muchas veces ignoramos y discrepamos de muchas de las cosas que nos van pasando. Entonces, el cuerpo es súper sabio. Hay una frase que me encanta y es, si alguien o algo no miente, es el cuerpo. Créanle al cuerpo. El cuerpo nos dice qué pedal con las cosas, ¿sale? Entonces, después de eso, entonces son las emociones y las emociones nos dicen, pues como ya me rechazaron, como ya sentí la herida de la injusticia, como ya me abandonaron, entonces, ¿qué hago? Me enojo. Y entonces estoy en la casa y de repente me hablan y yo, ¿qué quieres? ¿Qué? ¿No? Y bueno, ¿tú qué comiste o qué? Porque eso, ay, déjame en paz, ¿no? Entonces, la emoción va cobrando sentido, va cobrando fuerza en el cuerpo también. Y entonces es como, ah, pero tal vez no empezó desde el enojo, tal vez empezó desde la invalidación, justamente, ¿no? Ay, es que ¿por qué? Si me gustaba y si estaba bien guapa y estaba bien guapo. Te escucho, Carlitos, ¿sí vas a decir algo? Ok, y, ay, pero es que no, ¿por qué no? O sea, no manches, me abandonó, pinche perro, pinche culera, pinche esto, pinche el otro. Entonces, desde ese lugar, en ese sentido, ¿no? Como es el pensamiento hablando a través de la emoción, ¿no? Es la interpretación que damos, es decir, ya estamos generando una idea respecto a lo que se supone pasó cuando no lo preguntamos, cuando nos quedamos con esa sensación y cuando me dio miedo decir, oye, ¿qué onda? Si estábamos de esta manera, ¿por qué ahora me dejaste de hablar? ¿Por qué? Porque dijeran, la burra no era arisca, la hicieron los palos, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues probablemente ya lo hice alguna vez y me gostearon también, me dejaron de hablar, no puedo con eh, ¿a qué se refiere con lo que dicen de que se acumulan las emociones en el cuerpo? ¿Podrías explicarlo un poquito mejor y te lo contestamos No, sí, con más? Ajá, justo eso, ¿no? Lo que mencionabas de que se va quedando la emoción, o bueno, al menos lo que interpreté, ¿no? Se va quedando la emoción y luego ya uno explota. exactamente. Y al final es mirar también que esta emoción no viene de este momento, o sea, no viene de este gosteo de esta chica o de este chico. Viene de que ya lo vi más veces, ya no es la primera vez que me lo hacen y me pongo a ver más atrás y es donde hablábamos de la raíz, ¿no? Me pongo a ver y es mamá y papá, ¿cómo vivió mamá y papá su relación? No, pues mi mamá le hacía la ley del hielo a mi papá cuando se enojaba. Cuas, ahí hay una respuesta, ¿no? Cómo desde el inconsciente, de alguna manera, solemos sostener o replicar esto no porque sea algo malo, sino para ser consciente y liberarnos de una tendencia y de una creencia también, ¿no? El amor es esto. Yo tengo que quedarme, yo tengo que aguantar todo, yo tengo que hacer esto de esta tal cual o forma de hacer, ¿no? Entonces los pensamientos se vician. ¿Por qué? Porque no solamente es nuestra experiencia, es lo que nos dijeron los amigos y las amigas, lo que escuchamos en casa, que si soy una pendeja o un pendejo porque me dejo de esto o porque no digo el otro o porque soy un tonto o una tonta porque pues yo tendría que hacer estas cosas y no las estoy haciendo. Y entonces empezamos a vivir una vida, como decíamos hace rato, que no es la nuestra. ¿Qué siento yo? ¿Qué quiero yo? Y entonces ahí es miedos, creencias y apegos, que era la siguiente triada. Al final es, la vida está sostenida por muchas cosas. Y tres de las cosas que más nos joden o que más nos desarticulan y más nos pasan a traer al baile son los miedos, que heredamos y que reforzamos con el tiempo, las creencias con las que crecimos a través de nuestros sistemas y nuestras redes de apoyo y las que seguimos sosteniendo y las que creamos nosotras y nosotros a través del enojo, a través de las emociones. Si se dan cuenta, de alguna manera también tienen cierta hilación. El cuerpo va de esta forma, ¿no? Con los miedos y el amor, las emociones con las creencias y la compasión, y la mente con el apego y el perdón. El cuerpo, ¿qué es de lo primero que siente? El miedo, ¿no? Y el miedo es lo que de alguna manera activa el sistema nervioso, que es lo que nos cuida, lo que nos regula, lo que nos protege. Ay, ¿qué está pasando? Algo pasó, no sé qué es, no, y entonces me pongo a la defensiva y entonces te contesta enseguida, ¿no?
Y entonces, como tengo miedo y si soy evitativo, como ahora se dice, entonces me quedo callado y mejor me voy porque si me quedo a escucharte, seguro van a haber problemas. Y cuando yo estaba pequeña en mi casa, hablar representaba que me culparan. Y entonces no quiero que me culpen. Y entonces por eso mejor me voy o mejor no digo nada. Y entonces al final eso es lo que genera problemas, ¿no? Por eso no la contraparte, pero la respuesta del miedo en esta idea sería el amor. Sería, si yo te elegí como pareja, en el ejemplo no eran pareja, estaban saliendo, pero pensemos desde este lugar, ¿no? Si yo te elegí como pareja o si yo te elegí como amiga, como amigo, en este caso es que tú me digas lo que sientes, no tendría por qué tener que hacer que termine algo o que algo empeore, porque estoy y estás y estamos para acompañarnos y apoyarnos. No te voy a resolver la vida, pero voy a ser parte de ese lugar seguro. Hay algo que se conoce como corregulación y la corregulación nos habla justamente de que a través de esta nueva era, que es la era de Acuario, justamente, que nos habla del colectivo y la comunidad, nos sostiene a través del colectivo. Es decir, a lo mejor, supongamos que estamos haciendo un taller, Carlos y yo presencial, bueno, yo no estoy en Tijuana, pero supongamos que estoy allá, y entonces yo llego tarde y Carlos era el que se estaba encargando de todo en ese momento con otras personas y surgió un problema y Carlos se puso ansioso. Ay, no, las personas se pelearon, todo está mal en este momento, no, Gabo no llega, no, ta, 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 ta. Y entonces de repente llega Gabo o al revés, llega Carlos y de repente es como, que era el ejemplo que mencionaba Carlos sobre las relaciones también, ¿no? Como no significa que solo si está mi pareja yo me voy a regular, no, sino que a veces, en ocasiones, hay personas en las que confiamos más. Y esas personas en las que confiamos más y en donde nos sentimos más seguros y seguras son las que nos ayudan a bajar ese exceso de cuestiones que se generan en el cuerpo, ¿sale? Y entonces es como, ok, ya está bien. O sea, sí sé que está mal, pero ya sé que no estoy solo, aunque no estaba solo antes, pero teniendo a esta persona al lado, me siento un poco más tranquilo. Y entonces puedo resolver y puedo seguir haciendo sin ningún problema y sin tener que cargarle lo demás a la otra persona, justamente, ¿no? Entonces la corregulación al final termina siendo muy importante porque es la antesala justamente a lo que Carlos les compartía, que era ocupamos encontrar nuestro lugar dentro de las situaciones y poder avanzar. Con el tiempo, la idea de las relaciones como espejo también es eso. No tenemos que tener a alguien forzosamente para estar bien, pero también se agradece el tener a alguien porque es en la pareja en donde creencias, que es la siguiente rama abajo del miedo, nos han vendido y nos hemos comprado la idea de que en pareja es la persona con la que me voy a abrir, con la que le voy a compartir todo, absolutamente todo lo profundo y lo que no le he contado a nadie. Y entonces, aunque es algo muy bonito y muy romántico y hashtag yo quiero, ¿no? También es un punto en donde decimos, la pareja te enseña, te ayuda, es maestra para eso, para que en algún momento no sienta esto para compartirlo con los demás, colegas, amigas, amigos, papá, hermanas, hermanos. Entonces, las dificultades que se presentan a veces en las relaciones van mucho justamente de lo que viví y aprendí en casa, de lo que me hicieron creer que tenía que ser, de los miedos que alimenté o me alimentaron. Ojo, esto no es para después decirles que vayamos y culpemos a nuestros padres, ¿no? Ya somos adultas, ya somos adultos y a nosotras y a nosotros nos toca hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, que sería entonces la última rama, pero bueno, termino con la segunda, que es la parte del apego. El apego, muchachas y muchachos, el apego acá está el apeguito, solemos verlo como algo muy malo. Y aquí yo me incluyo. Yo era alguien muy anarquista a veces con mis pensamientos. Entonces era tema de gritonería entre mi papá y yo sobre no, yo sostengo mi verdad y él no, yo sostengo la mía y entonces terminábamos agarrados del chongo. El apego es una de las primeras cosas, por no decir que es la primera cosa que generamos en la vida. Ninguna y ninguno sobrevive sin un cuidador o una cuidadora, sin su madre.
o en su defecto, no teniendo nuestra madre, con alguien que nos cuide, con alguien que nos alimente. Y desde ahí, físicamente hablando, afuera, tangiblemente hablando, se forma el apego, se construye el apego, aunque esto viene ya desde el vientre, evidentemente, ¿no? Desde la gestación. Entonces, el apego lo ocupamos, es parte de la vida, no tenemos ni que negarlo ni que criticarlo. Bueno, quito el no tenemos. No es chido criticarlo, ni negarlo, ni rechazarlo, porque es justamente lo que hace que nosotros y nosotras nos apeguemos más. Entonces, desde ahí el punto es, ¿cómo genero un apego más sano? ¿Cómo me aprendo a relacionar y a vincular desde un mejor lugar con las personas que amo? Esto es difícil porque al final miedos, creencias nos enseñan, nos enseñaron, mamá y papá replicaron lo que les enseñaron y de alguna manera, aunque se hayan ido papá y mamá lejos de su ciudad natal a criar a sus hijos, bueno, tu historia te acompaña. Hablamos del inconsciente colectivo, hablamos de los automatismos que se generan sin tener conciencia plena de que estamos repitiendo cosas hasta que nos damos la oportunidad de ir a la raíz, ir al fondo y ahora sí, como dijeran en estos caminos del héroe ay, acabo de olvidar el nombre, la noche oscura del alma, cuestionarnos absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestras emociones se desbordan y entonces la mente se hiperactiva? Es lo que ya les veníamos mencionando. ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Cómo tú te sueles regular? Entonces, la invitación es, me voy a detener un momento. Obviamente eso se oye pitero, chicos y chicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, o sea, es como en media crisis a veces no es posible. O sea, tú ya explotaste y no está por tu cabeza el, a ver, me dijo como Ludovica Peluche cuando fue a un tratamiento de rehabilitación, cuando estaba con, no sé si lo vieron, pero es un ejemplo tonto, con Ludovico Peluche porque él la exasperaba y entonces se enojaba y aprendió que tenía que decir los elotes no comen maíz, los elotes no comen maíz, y de esa manera ella se regulaba, ¿no? Al final, llegar a un punto como este, es un ejemplo burdo, pero llegar a un punto como este es repetición, es ir haciendo consciente. Se oye tonto, ¿cómo va a ser que si yo me digo esto, es la reprogramación, la famosa reprogramación neurolingüística? ¿Cómo va a ser que si yo me digo esto, que si yo hago esto, entonces voy a estar mejor, voy a sentirme mejor? Bueno, tal vez no al inicio, pero la intención del sistema nervioso, que aquí hablamos de otro concepto que es neuroplasticidad, es que las conexiones y las sinapsis nerviosas y las cosas que ya el cerebro ejecuta por default puedan tener un ensamble diferente, puedan cambiar la estructura, puedan transformarse. Y al final hablamos de hábitos y todos saben, todos sabemos que para generar un hábito ocupamos tiempo y ocupamos de persistencia. Y eso es algo muy importante. Entonces, a través de esto, pues sí, tal vez las primeras veces voy a seguir explotando y le voy a aventar la chancla a mi perra o a mi gato y le voy a decir a mi mamá o a mi papá que se vayan por un tubo o le voy a enseñar el dedo de en medio a mi pareja, ¿no? O lo que fuera, con la continuidad de esto, eso puede transformarse. Y entonces transformamos el apego o la codependencia en un apego sano. Oye, entiendo esto, tú entiendes esto, ocupo esto, tú ocupas el otro, ¿cómo podemos hacerlo? Al final no lo puse, pero la comunicación es fundamental, es uno de los pilares para que esto pueda darse al final. No nos enseñaron a expresar lo que sentimos, no nos enseñaron a expresar nuestra opinión, porque cuando éramos chiquitos, esta es conversación de grandes, ustedes, fúchila de aquí, ¿no? Entonces, llegamos a la última para ir cerrando esta parte, que es el amor, la compasión y el perdón. Les decía, miedos, amor, ¿no? Es la parte que ya les hayamos compartido al inicio, cuando estábamos hablando Carlos y yo, ¿no? Se nos olvida hablarnos más bonito, se nos olvida mirarnos con amor, se nos olvida recordar que nosotras y nosotros somos perfectas, perfectamente imperfectos y maravillosos tal cual somos, y que merecemos todo, lo mismo que las demás personas tienen, la relación super guau que me gustaría tener, los recursos que necesito o quisiera tener,
la vida para poder viajar y hacer el simple hecho de existir y poder vivir más en paz con las personas que amo es amor en su esencia pura. Entonces, el amor es la antesala para poder generar compasión y poder llegar al perdón. La compasión es la mirada hacia la otra y al otro. Chicas y chicos, cuando nos enojamos, retomando el primer ejemplo, entonces yo soy un chico gay, entonces supongamos que tuve una cita con un chico, ¿no? Y entonces este chico, pues lo que hizo fue, como habíamos dicho, ghostearme. Entonces la tendencia de pensamiento y la estructura que tenemos, me va a llevar a pinche vago, todos son iguales, los hombres son bien no sé qué, son bien quién sabe cómo. Y entonces es que, ¿por qué le dejé entrar? Ya sabía yo que esto iba a pasar. Y entonces criticamos y depositamos todo en esa persona. Y entonces la compasión nos dice, hey, a ver, o sea, tú hablaste con la persona, tú preguntaste, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? Y entonces Gabriel dijo, pues es que yo quiero azúcar, flores y muchos colores y me quiero enamorar y quiero casarme y yo estoy buscando marido, la chingada, ¿no? Y entonces el otro agarró y dijo, no, pues es que yo vengo de vacaciones y no, pues yo no estoy buscando eso, sí me gusta, sí lo quiero, pero no. Y entonces me vendí la idea porque platicamos bien chido y porque intimamos bien padre, que pues ya, que sí era, que ese era mi ser amado, dijera María de todos los ángeles. Y resultó que no, se fue. Entonces la compasión nos invita a mirar quién es esa persona y quién eres tú a través de esa experiencia. Compasión, compasión, que se oye como hazlo con pasión, pero no, compasivamente miramos y decimos, bueno, él me contó su historia cuando estuvimos hablando y también tiene temas y sus temas no son ni más grandes ni menos grandes que los míos, pero el punto de reconocimiento es, he podido tener más herramientas para poder encontrarme y ubicarme en un lugar. No significa que la otra persona no lo vaya a hacer, pero eso no implica que tenga que encajar en mi estructura o en mi creencia o en mi idea. Y entonces desde ahí, bueno, la idea sería soltar la crítica, soltar el juicio y llegar a la serie de preguntas que nos invitan a conectar con el perdón. No es el perdón al otro, ¿no? Te perdono por ser un pendejo o una pendeja. No, para nada. Es, me perdono a mí por haberme debrayado, por haber creado expectativas, por haber creído o haberme contado un cuento chino que no era. Me perdono por haber repetido la dinámica que ya venía repitiendo. Me perdono porque pues está chido perdonarnos, ¿no? Está chido no juzgarnos de más. Y entonces desde esta idea terminamos ensamblando lo anterior, ¿no? Primero la identificación, que es a través de lo físico, cuerpo, mente, emociones. Después de ahí, cuerpo, mente, emociones. Después de ahí, entonces, ¿a dónde me está llevando mi cuerpo, mi mente y mis emociones? Bueno, a mis sistemas de apego, mis sistemas de creencias, mis sistemas de miedo, mis, mis introyectos, mis posturas. Y entonces, bueno, ya los vi, ya los analicé, porque esto es importante, ojo, regularnos no significa dejar de pensar, significa empezar a hacernos mejores preguntas para poder encauzar la situación de una mejor forma. Porque al final, si solo llegamos a la parte donde contenemos la emoción y la soltamos, ¿dónde está el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Dónde está lo que se integra? ¿Dónde está esa notoriedad de cambio, de reestructuración? Sí, sí lo hay en esta tendencia ¿cómo podría decirlo? Como más física. Sin embargo, al final somos mente. La mente es el último regalo que nos dio la vida a nosotras y a nosotros, lo que nos hace ser evolucionadas o evolucionados sobre muchas especies, ¿no? Entonces, nuestra tarea o una de nuestras tareas es aprender a encontrar nuestras tendencias, nuestras rutas y plantear nuevas rutas, hacer diferentes sinapsis, ¿no? De eso va la neuroplasticidad. Cuando hablamos de neuroplasticidad, hablamos de que en nuestro cuerpo se murieron algunas neuronas. Y entonces, entre esas neuronas que se murieron, quedaron espacios vacíos.
Y lo que hace la neuroplasticidad a través de la reestructuración es volver, no crear necesariamente nuevas neuronas, aunque eso es algo debatible el día de hoy. Se decía que no se podían crear nuevas neuronas, que se te morían y te ibas muriendo. Ahorita es un vemos, la ciencia sigue avanzando y sigue descubriendo cosas, pero algo que sí está mucho más planteado es cómo hacer gimnasio cerebral. Cuando nosotras nos replanteamos las cosas y encontramos nuevas posturas y nos damos la oportunidad de discernir, de darle, decir, no, pues te la compro, Carlos. O sea, no creo del todo, pero bueno, voy a ser flexible y voy a darte un punto a favor, Gabo, porque pues bueno, me vendiste el choro bonito, ¿no? Entonces es darme la oportunidad de permitirme creer nuevas cosas. Y cuando hago eso, entonces no recuerdo el nombre si son las dendritas o los axiomas, que son los pelitos que hacen que se conecten y que la electricidad pase a través de las neuronas, hace que crezcan. Y en donde ya no había una conexión nerviosa, entonces vuelve a haber una conexión nerviosa, vuelve a haber una ruta, hay una ruta diferente y eso hace que se reestructure y que tengamos incluso nuevas formas de responder, para que cuando la próxima vez que vayamos con nuestra mamá o nuestro papá o nuestra abuela, la que siempre molesta a todo el mundo, nos diga algo, en lugar de enojarme y decir, ay, es que mi familia, ay, es que mi abuela, ¿por qué son así? ¿Por qué siempre son así? Ay, ¿por qué no pueden ser diferentes? En lugar de eso, pueda respirar o simplemente escucharla y cagarme de la risa. Y seguirle el juego, no porque sea algo malo, sino porque entendemos que no es nuestra tarea cambiar a nuestra abuela, porque nosotros somos los pequeños y ella es la grande. Y ella vivió otra historia y ella vivió otra forma. Ella no tuvo las mismas herramientas que nosotros y aunque es su responsabilidad, también gracias a esa historia que no fue más fácil que la nuestra, ella tiene el derecho a seguir estando donde está si ella quiere. Y eso es respeto al libre albedrío, eso es respeto a la vida misma de otra persona. Y queridas amigas y amigos, déjenme decirles que es algo que llevo practicando ya algo de tiempo y gracias a practicarlo desde ese lugar, porque también vengo de estar puyando todo el tiempo y de estar criticando a mi familia y de no quedarme callado y de estarle señalando lo que está mal, dejé de hacerlo, aposté por esta otra mirada y hoy en día, después de 5 años, he podido ver resultados muy grandes en las personas que amo, porque cambié el juicio y cambié esa parte, cambiamos esa parte por decir, confío y creo en ti, creo en esto divino que existe y sé que lo vas a lograr, porque yo me estoy enfocando en mí, yo estoy dedicando ese tiempo en mí. Y como yo lo integro en mí, hablamos ahora de energía y de resonancia y de conexiones. Aquí, si alguien es otaku, estaríamos hablando de algunas teorías como Naruto, en donde todo está interconectado, o el famoso hilo rojo. Entonces, lo que yo aprendo, por ejemplo, Jacobo Greenberg también sería un ejemplo, lo que yo aprendo desde este lado, del lado en donde tú estés, tú también lo puedes adquirir. Entonces, esto es como parte del preámbulo, ¿no? El cómo llegamos a esto, cómo podemos ir llegando a esto, es que no en el momento de incidencia, pero sí en el posterior, pueda hacerme las preguntas que les englobé en el inicio del pizarrón, que son las preguntas de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, e ir escribiendo para irnos encontrando. ¿Sale? Creo que sería todo por ahora, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Luis Gabriel. A mí me recuerda mucho también a la parte de la reestructuración cognitiva, ¿no? A la parte de la reestructuración cognitiva. Mm, sí, sí, definitivamente, no por nada, también la TCC se ha hecho como gold standard como para la ansiedad y depresión, ¿no? Así que siempre es como muy práctico ver qué es lo que tenemos en el presente y empezar a cuestionarnos estos mismos pensamientos, ¿no? Un maestro de terapia cognitiva conductual decía que si no hay cambio cognitivo, no hay mejoría, porque podemos utilizar
herramientas de respiración para calmarnos, podemos estar cantando mantras tal vez, pero si no hay un cambio de pensamiento, no hay una mejoría de tu realidad, ¿no? Así que, pues sí, los pensamientos son los anteojos que nos ponemos para ver y crear la realidad. ¿Con qué anteojos ves la vida? ¿Con unos rotos o con unos, pues, lo más funcionales posibles, ¿no? Igual esos son los pensamientos. ¿Qué pensamientos eliges desde que te levantas? ¿Qué cosas te dices? Y no caer, por ejemplo, en el positivismo, pero sí en el optimismo. El optimismo es cómo es más funcional o cómo puede ser más óptima la situación, ¿no? Por más que yo haya aprendido que es malo, pues realmente nosotros también tenemos la oportunidad de ver lo bueno, ¿no? De ver lo más optimista de la situación, qué es lo mejor que puede sacar en mí. En la Cábala le dicen, por ejemplo, mientras más te haga falta algo, más oportunidad tienes de sacar luz de la situación, ¿no? Así que para mí es eso, ¿no? Es como yo me quedo, o al menos lo que me resuena y lo que me despierta todo esto que acabas de mencionar es como elige muy bien con qué pensamientos, porque esas son las emociones que vas a traer a tu cuerpo, ¿no? Así que mientras más sea un hábito elegir pensamientos funcionales y entrenarlos ya sea con un terapeuta, contigo mismo, autoindagarse, mucho más fácil va a ser transitar la vida, ¿no? Tal vez al principio dices, híjole, pues no puedo ir a un terapeuta todo el tiempo, pero uno ya con la intención sincera, porque también no nada más ir con el terapeuta y ya se va a solucionar la vida con la varita mágica. Vas a tener que entrenar la intención sincera por la transformación, por ese punto A hacia un punto B, ¿no? Así que, pues bueno, muchas gracias, Luis Gabriel, por todo lo que nos has aportado en esta mañana. ¿Cómo están, chicos, chicas? Me gustaría ahí escucharlos en el chat, leerlos en el chat, para pasar ya a la parte final. Yo les tengo un mantra que practicamos mucho en yoga y es uno de los primeros mantras que yo escuché eh, por parte del método Jivamukti, que no realmente, no importa de dónde venga, no importa de hacia dónde de dónde lo hayamos adquirido, ¿no? Lo importante es como el significado y conectar con la intención sincera. Así que este mantra o estas palabras en sánscrito, probablemente ya aquí lo han escuchado porque es muy famoso, aquellos que han practicado yoga o se han acercado alguna vez a yoga, y es el mantra de Loka Samastha Sukhino Bhavantu, y significa que todos los seres en todos lados sean libres de sufrimiento y felices, y que de alguna u otra manera mis pensamientos, mis acciones, mis emociones contribuyan al sufrimiento que me causa mi mente o la de otros. Así que solamente les pido que, creo que el primer paso es la toma de conciencia. Me gustó mucho la explicación, sobre todo captar la idea. Estamos siempre en un cambio y siempre hay algo que aprender o que cambiar o que ajustar. Gracias por la sabiduría. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias por hacernos saber lo que experimentaste, lo que pasó por tu interior. ¿Alguien más antes de iniciar de lleno? Igual pueden comentar durante. Lo que vamos a hacer en estos momentos es encontrar un asiento cómodo. Me tienen con un nudo en la garganta de las palabras de
Ambos tocaron mi interior. Muchas gracias. Ale, muchísimas, muchísimas gracias por estar. Ya te he dicho mucho, las veces que trabajamos en el gelato, te admiro un montón. Eres una persona súper, súper valiente. La verdad, qué valentía. Eh, y pues bueno, vamos a esperar tal vez unos segundos más, tal vez quieren comentar algo más. Pero por mientras vamos encontrando un asiento cómodo. Puede ser en posición de loto, si ustedes gustan, o en silla, y empezar a conectar con la planta de nuestros pies, mover nuestros deditos. Si tienen el calzado muy apretado, tal vez puedan retirárselo, o un cinturón, aflojarlo también. Empezar a mover dedos de las manos y empezar a llevar la atención a nuestra respiración, a nuestro cuerpo, a nuestros pulgares, a nuestros índices, a nuestros dedos medios, a nuestros dedos anulares, a nuestros dedos meñiques. Comienzo a poner también atención con todo mi cuerpo. Tal vez hago un escaneo de la planta de los pies, o sea, los tobillos, pantorrillas, piernas, rodillas, muslos, caderas, pelvis, glúteos, lumbares. Y nunca me olvido de respirar. Seguimos el escaneo hacia el abdomen, boca del estómago, pecho, espalda alta, cuello, cervicales, mandíbulas relajadas, mejillas relajadas, sonrisa relajada, párpados, entrecejos relajados, cuero cabelludo, coronilla apuntando al cielo, mirada al entrecejo. Pueden cantar el mantra desde sus casas. También pueden seguirme aquí en el tono, en retirando el mute de su audio. Si se lo saben, pueden acompañarme, pueden moverse, pueden inclusive bailar o moverse. Loca,
Samasta Sukhino Bhavantu Loka 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 Samasta Sukhino Bhavantu. Que todos los seres en todos lados conecten con la compasión hacia sí mismo y hacia todos lados, hacia todos los seres, y que se lleguen a reconocer como uno solo para elevar el espíritu en cada uno. Recordarnos hablar con amor, ternura, compasión, sencillez en nuestros procesos para estar conectados con nuestro interior, tomar decisiones que edifiquen el alma, que edifiquen el atma, que edifiquen el todo. Que todos los seres puedan tener bienestar holístico, todas sus esferas que cumplan su propósito, que es ser. Que todos nuestros caminos, que todos los caminos de todos los seres se acomoden
podamos vivir en paz, en plenitud, en amor, en congruencia, en valentía, y que se remuevan todos nuestros obstáculos que nos impiden ser. Encontremos la luz, la conciencia, la dirección para avanzar con claridad hacia nuestros objetivos. Om Bolosat Bhagavan Ki Jai. Namaste. Podemos abrir nuestros ojos cuando nos sintamos listos. Gracias, gracias por... Hemos llegado al final de este live, de este webinar, perdón. Estoy acostumbrado a hablar de los lives. Eh, Muchas gracias a los que nos acompañaron y los que vieron este webinar. Así que, pues bueno, pues estamos sintonizándonos, paro la grabación y pues pueden comentar lo que ustedes gusten, tal vez la experiencia que vivieron con el mantra, si ya lo habían escuchado. Así que paro la grabación, aquellos que están viendo aquí.